Buenas tardes a todos. Muchas gracias, previo a todo, por participar y formar parte de esta reunión. Bueno, la intención que tiene esta charla es básicamente comentar en forma sucinta algunos fallos que nosotros consideramos que son de interés. Obviamente reconocemos que es una apreciación personal y subjetiva, y bueno, en este caso va a hablar la doctora Susana Corinti, que ya la deben conocer. Susana es abogada, especialista en impuestos, es una importante integrante de la comisión del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados, y autora y conferencista de temas fiscales, de todo tipo, desde tributario y seguridad social, y bueno, escribió algún que otro artículo y texto relativo a esta materia. Y bueno, me presento yo, también soy abogado, especialista en impuestos, forma parte del mismo instituto. Los dos acá nos explayamos, tenemos una visión similar porque trabajamos abogados en forma independiente. Y bueno, con lo cual mi presentación va a ser mucho más escueta y concisa. Que sí, bueno, no, sin más preámbulos, arrancamos esta reunión de hoy. Vemos algunos amigos que están del otro lado de la pantalla, con lo cual, no sé, Susi, si querés poner primera y... Dale, sí. Bueno, y un dato interesante que es quizás el que nos unió más a Daniel y a mí es que trabajamos juntos 20 años para el Cronista Comercial comentando fallos, así que digamos, aprendimos entre los golpes y bueno, y el leernos y corregirnos y todo eso que hace al trabajo, ¿no? El que no trabaja no sabe, pero por eso, bueno. Yo traje 3 fallos, para los que quieren ya les adelanto. Traje un fallo de la Corte, traje un fallo de la Cámara de la Seguridad Social y un fallo contencioso administrativo de una monotributista, de una exclusión del monotributo. Voy a empezar por el fallo de la Corte, que creo que vos, Daniel, lo comentaste en LinkedIn. ¿Es el fallo 6 o no? No, yo no comenté. El fallo es Saiz Jorge contra AFIP DGI sobre ordinario. El fallo es del 30 de agosto del 2022. Nosotros los fallos los vamos a mandar al colegio y el colegio después los va a reenviar. En este fallo, si yo tuviera que ponerle un título, es Principio de legalidad y retroactividad de la ley. De la ley en sentido amplio, porque antes de comentar el fallo propiamente dicho, les voy a relatar los hechos brevemente para que ustedes ya se armen su propia sentencia, por así decirlo. En este caso, el señor Saiz Jorge paga a través de una cesión de un crédito que tuvo, de un crédito de libre disponibilidad del IVA que le había cedido un tercero, la empresa Suauto S.A., y con este crédito que le había cedido este tercero a Saiz, él pagó deudas tributarias. ¿De qué fecha son las deudas tributarias? Del 24 de agosto, o sea, ¿con qué fecha él paga estas deudas tributarias? El 24 de agosto del 2002 y el 21 de febrero del 2003. El fallo de la Corte sale el 30 de agosto del 2022. O sea, 20 años después se define esta situación del contribuyente Saiz. Entonces, él pretende pagar el IVA con esta cesión que tiene, y la AFIP le rechaza esta situación a través de actos administrativos, y el contribuyente impugna administrativamente estos actos con la intervención de un juez de Bariloche. El juez de Bariloche admite la demanda, pero vamos a ver el motivo por el cual la AFIP le rechazó estos créditos. Porque el contribuyente
presenta esta forma de pago a través de una resolución general. La resolución general estaba vigente en el año 1988 y estuvo vigente hasta el 19 de marzo del 2003. O sea, quiere decir que cuando este contribuyente SAIS paga el 24 de agosto del 2002, o pretende cancelar su obligación fiscal el 24 de agosto del 2002 y el 21 de febrero de 2003, su paraguas jurídico estaba regido por la resolución 2785. ¿Pero qué dice la AFIP? La AFIP le dice, no, tenés que cumplir los requisitos de la nueva normativa de la Resolución General 1466 del 2003. Entonces, el contribuyente dice no, porque yo tenía la normativa anterior. Y este conflicto es el que se lleva a tribunales. Y el dato de color, por así decirlo, es que esta Resolución General 1466 del 2003, en su artículo 14, dice que los cedentes que hayan solicitado la transferencia de sus créditos deben adecuar esas solicitudes hasta, digamos, recordemos, agosto 2002 y febrero 2003, observando los nuevos requisitos de esta norma que entró en vigencia el 20 de marzo del 2003. Y tienen que adecuarlo en un periodo que va del 21 de abril del 2003 al 20 de junio del 2003. Y el contribuyente dice, no, pará, yo estoy con esta otra norma. Bueno, el juez de Bariloche admite el reclamo del contribuyente, la Cámara de General Roca, a raíz de la apelación de la AFIP, ratifica, o sea, confirma el fallo del juez de Bariloche, y les digo, digamos así como si tuviera que dar un subtítulo periodístico, lo que dijo el juez de Bariloche y lo que retomó la Cámara de General Roca fue: los nuevos recaudos no pueden, por vía normativa, aplicarse a situaciones pasadas. Bueno, la AFIP, furiosa, presenta un recurso extraordinario por dos cuestiones: por arbitrariedad de sentencia y porque está en discusión la aplicación de una ley federal. La Cámara le rechaza por arbitrariedad y admite por el incumplimiento o por la interpretación de la ley federal. Con respecto a la arbitrariedad, la AFIP no va en queja, y les cuento como dato de color que la queja desde hace poco menos de un mes nos cuesta a los que tenemos que ir en queja 300.000 pesos. O sea que estábamos con 150, Dani, ahora ya se duplicó. Entonces, a partir de esta premisa, les voy a leer rápidamente qué dijo la AFIP para fundar su recurso extraordinario. Primero dijo que la sentencia de la Cámara de General Roca vulnera los artículos 31 y 75 de la Constitución por perturbar la percepción de la renta pública y violenta la prohibición de injerencia de un poder del Estado en otro. O sea, para mí el 31... el que no lo cumplió fue la AFIP, pero no importa, la AFIP dice que sí. Después dice, no tiene consideración alguna que esta resolución general, la nueva, la que establece las nuevas normas, se funda en la ley por la cual la AFIP tiene facultades para reglamentar, como en este caso, el tema de las transferencias de créditos fiscales. Tercero dice que, fíjense a qué extremo, ¿no? Digamos, a dónde nos lleva el pensamiento jurídico. Dice que el actor, SAIS, solo contaba con un derecho en expectativa, o sea que ese crédito, que era un saldo de libre disponibilidad, él no lo tenía todavía. O sea, el tipo hizo todo para tener el crédito de libre disponibilidad y poder pagar impuestos, y acá le dice, la AFIP dice, no, tenés un derecho en expectativa. Y por último, dice que la retroactividad establecida por esta resolución, que se declaró inconstitucional a estos fines, no habría vulnerado ningún derecho constitucional. Bueno, este es el marco de conflicto que plantea la AFIP,
Y el tribunal, la Corte, en el fallo del 30 de agosto del 2022, reitero, resolviendo situaciones del 2002 y 2003, dice que no se tiene que limitar a lo que manifiestan las partes. Y acá, en el considerando sexto, dice que la transferencia de los créditos fiscales de su auto al señor Saiz cumplía con todos los requisitos formales y materiales al momento de su realización. Con lo cual, este rechazo que fundó la AFIP en base a una norma posterior, no puede sustentar la pretensión fiscal, porque la actora había cumplido con los requisitos establecidos por la resolución entonces vigente. Hace este comentario que vimos recién de la cantidad de años que tardó la AFIP, y dijo entonces que una solución contraria a esta, o sea, a confirmar el fallo apelado, implica afectar los derechos adquiridos a la luz de situaciones pasadas, con lo cual se violenta el derecho de propiedad, según lo que dijo la Corte, cuando bajo la vigencia de una ley particular, el particular cumplió con todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser titular de ese derecho, ya hay un derecho adquirido, porque en este caso, esta supuesta expectativa que crea la AFIP a los fines de fundar su recurso extraordinario, no es real, porque hay una situación jurídica concreta e individual en cabeza de un sujeto, que sería el contribuyente, que es inalterable, y no puede ser suprimida por una ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el 17 de la Constitución. Con lo cual, el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar frente a una situación definitivamente concluida al amparo de una legislación. Entonces, declara procedente el recurso extraordinario, pero confirma la sentencia apelada, lo que sí no impone las costas porque el contribuyente no contestó el traslado. Bueno, no importa. Pero me pareció interesante traerlo porque más allá de este tema de una norma de menor jerarquía, la Corte insiste, digamos, en la importancia de los derechos adquiridos en el marco de una legislación vigente al momento del hecho que se discute. Bueno, ahí terminé, Dani. Te toca. A ver, el fallo, como nota adicional, el fallo me parece interesante desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico coincido con lo que vos señalás, en el sentido de que en ese sentido la Corte se manifestó coherente con la teoría de los derechos adquiridos. Bueno, para todos los que estudiamos esta materia desde el punto de vista constitucional, está el dictamen del procurador, en ese momento, doctor Casás, en la causa Insúa, donde se abordó el tema desde distintos enfoques. Y por el otro lado, desde el punto de vista práctico, una gran dificultad si el contribuyente obtenía una sentencia adversa, porque no hay que olvidarse de que en definitiva le corrían los intereses, y más allá de discutirse la legitimidad del derecho de defensa, implicaba si le salía en contra más de 20 años en concepto de intereses resarcitorios. Lo cual y ahora charlando con vos, no sé qué habría pasado si no hay una ejecución fiscal en el medio, porque viste que con esta situación tenés una declaración jurada que no pagaste porque te están impugnando la modalidad de pago utilizada, pero bueno, en 20 años... digamos, sí, y si hubiera habido una ejecución fiscal, ahí tenés dos temas también. Por un lado, el planteo de la excepción de litispendencia, ¿no? Sí. Y por el otro lado, la otra cuestión relacionada a que la compensación en un fallo del fuero contencioso administrativo AFIP contra Sulim fue admitida como mecanismo extintivo de la obligación tributaria, con lo cual ahí tenés dos puntitos que no dejan de
de ser interesantes, pero bueno, me parece que acá la FIP no inició ninguna acción, porque si no, No. Si no parecería que no. estaría expuesto en el fallo, pero pensemos que es una posibilidad, ¿viste? Obvio, Que obvio, sucede. obvio. Bueno, en realidad yo voy a alterar un poco el orden. Seguramente veo acá algunos amigos participantes de la reunión que este fallo ya lo conocen, pero la verdad me parece un fallo bastante gravitante en la materia procesal tributaria, porque aporta algunas consideraciones que modificaron lo que yo llamo el nuevo derecho procesal. En realidad, voy a hablar de un fallo de la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que es Aceros Cuyano S.A. del 22 de junio pasado. El fallo, los hechos son los siguientes. Aceros Cuyano, y este dato no es menor, es una empresa o un contribuyente con domicilio en la provincia de Mendoza. En su momento recibió una determinación de oficio, la apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y lo que surge del fallo es que hizo la presentación a través del expediente digital que se llama TAD, Trámites a Distancia. Lo que pasa que al momento de computar el plazo, lo que serían los 15 días hábiles, aplicó el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que vos tenés un día hábil más por cada 200 kilómetros de distancia, y además esta opinión siempre se refrendó en un fallo plenario de la Cámara en lo Contencioso que se llama Compañía Avícola, del 28 de octubre del 2003, que validó la aplicación supletoria del artículo 158. Frente a esa situación, el tribunal le corre traslado a la FIP. La FIP plantea una improcedencia formal, que no es una incompetencia, porque la improcedencia formal es cuando vos haces la presentación fuera de término o cuando no se supera el mínimo legal para discutir ante el tribunal fiscal. Y el tribunal fiscal, en una sentencia el 24 de noviembre del 2020, admite la posición del fisco. El contribuyente naturalmente exhibe su disconformidad frente a esa situación, expresa agravios y básicamente traslada el debate a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Cámara en lo Contencioso Administrativa básicamente emite dos consideraciones que para mí son decisivas. La primera es que dice, miren muchachos, ustedes no me pueden invocar el artículo 158 ni la extensión del plazo, porque en definitiva todas las tramitaciones de los expedientes son electrónicas, lo cual en definitiva ese beneficio a vos no te rige. Y concomitantemente también desecha cualquier posibilidad relacionada con una afectación del derecho de defensa y con respaldo también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El fallo en sí me parece, por lo menos desde mi modesto punto de vista, controvertido, porque hay razones que me parece que merecen un análisis un poco más detallado, no con relación al fallo, sino lo traigo a colación entre nosotros, ¿no? La primera cuestión es que, bueno, ya no caben dudas de que el expediente digital ha reemplazado, por lo menos a partir de abril del 19, al expediente físico. Lo concreto es que encontramos una discordancia, porque todo el sistema procesal argentino, llámese la ley 11683 o el Código Procesal Civil y Comercial, está estructurado sobre un sistema o sobre un método procesal que no tiene nada que ver con el que implementó el legislador en su momento, con lo cual, frente a ello, estimo prudente de que en algún momento esta situación va a ser objeto de la próxima reforma legislativa. Por otro lado, también contribuyó la pandemia, ¿no? O sea, toda esta situación se vio fortalecida por una causa de fuerza mayor. El otro punto que también me llama la atención es que a lo largo del tiempo siempre el Tribunal Fiscal tuvo por intención
crear delegaciones fijas o móviles en el interior del país. Bueno, en realidad ese cambio se hizo de hecho, porque lo concreto es que a través de la internet y de una buena señal, básicamente tenés una suerte de federalización implícita del organismo. Y el otro punto que también es para tener en cuenta, que simplemente es una interpretación también derivada de este fallo, es que no hay que recordar, por una parte, que los contribuyentes del interior, según lo que dice el decreto reglamentario de la ley 11.683, podían hacer las presentaciones ante la AFIP en las delegaciones del interior. Es decir, las oficinas de la AFIP del interior actúan como mesa de entradas, ¿no? Y posteriormente ingresaba toda la documentación y lo remitía al Tribunal Fiscal. Bueno, con la nueva situación y la implementación del expediente electrónico, más la doctrina derivada de este fallo, yo diría que se produjo una derogación de hecho, ¿no? Un desuetudo. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero el punto está dado en que, bueno, que justamente este fallo, para bien o para mal, o estemos de acuerdo o no, clarifica determinados aspectos a la hora del cómputo de los plazos y en cuanto al formato de la presentación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Que sí, bueno, ese simplemente es el aporte que le hace este precedente y que, bueno, lo quería compartir con todos ustedes. Sí, les cuento algo a partir de esto que vos estás comentando, Daniel, que está pasando o sea, si bien es necesaria una reforma, digamos, en materia de cómo se notifica el primer acto, por lo menos, o sea, acá lo que importa es el primer acto por el cual un contribuyente se entera de que hay un proceso, ¿sí? O sea, este es el punto, o sea, el disparador. Y bueno, lo que por ejemplo pasó en el SECLO, acá en Capital Federal, con las audiencias de conciliación, hubo notificaciones a través de la página de la AFIP, que hubo gente que ni se enteró, porque bueno, monotributistas, en fin, si uno tiene a lo mejor algún trabajador en negro, no está tan atento a la AFIP, porque no lo tiene en blanco, por así decirlo, y los conciliadores del SECLO tuvieron a esa, entre comillas, notificación por no válida, y formalizaron a través de los telegramas pertinentes, como era la vieja usanza, la notificación de la primera, digamos, el disparador de lo que sería la actuación, la actividad, ¿se entiende? Bueno, y bueno, acá también, digamos, ¿no? Sí, a ver, acá lo que indudablemente, a ver, yo la verdad no, lo que se infiere del fallo es que seguramente lo que pasó es, pueden haber ocurrido dos cosas, ¿no? El profesional que asistió a la empresa le llegó tarde la notificación por parte del cliente. Esa es una alternativa que es bastante, que lo sufrimos todos los que trabajamos en el sector privado, que te llega la notificación y muchas veces duerme en el escritorio del jefe de seguridad de la empresa hasta que llega la persona que tiene que llegar. Perdiste la mayor parte de los días procesales. U otro. Y también, perdón, después el honorario lo tenés que pasar en menos de 48 horas para... Bueno, eso es aparte, digamos. No, pero también hoy integra todo esto, viste, que nosotros como abogados independientes, digamos, tenemos que pensar en todas estas circunstancias, ¿no? Estuvo 10 días en un escritorio, pero resulta que vos después tenés que cuantificar tu trabajo, y bueno, y hay poco tiempo. Exacto, y después el otro tema es lo que vos decís, puede haber ocurrido que en realidad el contribuyente se notificó a través de del domicilio electrónico y claro, alguien lo pasó por alto. Claro, claro que puede ocurrir incluso perfectamente. Piensa, recibís una determinación de oficio, perdón, una vista, no te enterás, te consideran por no presentado, pero se dicta esa resolución, y bueno, y la verdad que bueno, hay salidas que tenemos que crear en este contexto post-pandemia, ¿no? Sí, y lo concreto es que tampoco los organismos tienen una postura uniforme, porque
Por ejemplo, hay algunas resoluciones que te las notifican por el expediente electrónico, otra que te siguen llegando el notificador, a la vieja usanza del artículo 100 de la ley de procedimiento. Sí, no hay regla, incluso esto ha sido, digamos, domésticamente, en la FIP, si uno constituye un domicilio especial en ese expediente sumario o lo que sea, ese domicilio físico especial reemplaza al domicilio electrónico. Así que bueno, esto ténganlo en cuenta si intervienen en alguna actuación, consignar un domicilio físico, ¿sí? A estos efectos. Bueno, sigo yo entonces. Dale, cómo no. Bueno, la otra causa es de la Cámara Federal de la Seguridad Social, es el Banco CTLM Argentina Sociedad Anónima, es de la Sala 3 y es una sentencia reciente, es del 1 de septiembre del 2022. En esta causa es muy interesante el comentario que hace la Cámara respecto de la actitud que toma la FIP. Ustedes saben que para impugnar las deudas de la seguridad social, tributarias, digamos, la recaudación de la seguridad social, hay que hacer el depósito previo de todos los montos discutidos. Capital, intereses actualizados a la fecha de la presentación, o liquidados a la fecha de la presentación, y la multa respectiva. Esto es un obstáculo a la jurisdicción, se ha planteado en numerosas oportunidades la inconstitucionalidad del depósito previo, la Corte es conteste en decir que no viola las garantías de igualdad y de defensa en juicio porque pone en la balanza la recaudación destinada a la seguridad social, aunque no siempre están así, pero digamos, desde el punto de vista jurisprudencial, esta es la postura de la Corte. La Cámara y la Corte han ido atemperando este criterio, este rigorismo, y han creado situaciones en donde admiten la excepción al pago previo. Este es un caso. Este caso, desde el punto de vista, entonces tenemos desde el punto de vista formal, entre comillas, el depósito previo, y tenemos desde el punto de vista material qué es lo que se están discutiendo. En este caso se está discutiendo la diferencia de alícuota de contribuciones patronales, que el contribuyente utilizó el 17% y la FIP consideró que le correspondía el 21% porque no encuadraba en el concepto de pyme que históricamente adopta la FIP con una recaudación del año 2001 de 48 millones de pesos para una pyme por 3 años. O sea, no, se quedaron 20 años atrás. Entonces, los periodos son mayo 2009 a abril 2012 y mayo 2016 a noviembre 2012. Respecto de estos periodos, la FIP aplica este decreto 814 del 2001 con las resoluciones vigentes por entonces, que eran la 24 del 2001 de la Secretaría de PYME y una posterior 675 del 2002, pero que mantienen esos montos históricos. Entonces, la diferencia es este ajuste del 3% de todos estos años, más intereses, más multa. Con respecto al depósito previo, ¿qué dijo la Cámara? Vamos a decir que la Cámara, si bien el contribuyente plantea la inconstitucionalidad y ofrece, no acompaña, seguro de caución, lo cierto es que la Cámara dice que hay 3 supuestos de excepción al depósito previo. El primero, desproporcionada magnitud del monto del depósito con respecto a la capacidad económica del apelante. El otro fallo, el supuesto de monto excepcional y falta comprobada de los medios para afrontarlo. Y el tercero, cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o de desviación de poder de parte de los órganos administrativos. ¿Qué toma la Cámara Federal? La Cámara Federal toma este supuesto
¿Por qué? Porque dice que en materia de pymes ya hay jurisprudencia desde hace mucho tiempo en donde se quedó recontraestablecido claramente que este criterio de aplicar una resolución del año 2001 no va más. Lo dijeron porque dice, parecería que estas 2 décadas que pasaron, como que no hubo inflación en Argentina. ¿Sí? O sea, es como que no pueden interpretar los camaristas que si se pretende promover el crecimiento y desarrollo de la pyme, la FIP insista con aplicar este decreto histórico, hace todo un detalle del decreto 1009-2001, la resolución 2001 de CEPYME, y hay una resolución general de AFIP, la 1095 del 2001, o sea, y hace aplicación literal de esta resolución, o sea, estamos hablando de 48 millones de pesos el promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales, es como que vivimos en otro país. Bueno, entonces, no queda claro qué pasó con el seguro de caución. Yo, si hubiera sido mi cliente, hubiera hinchado para que acompañe un seguro de caución, no hubiera esperado un fallo como el que salió de la Cámara, y hubiera acompañado un seguro de caución a pesar del costo que tiene, pero la Cámara fue contundente, dijo: sostener la vigencia de la resolución 1095-01 de AFIP, dictada 2 décadas atrás, que tomó como parámetro para definir el importe de facturación sin ningún tipo de ajuste posterior, claramente atenta contra el espíritu considerado por las normas que excluyeron a las pequeñas y medianas empresas para garantizar los objetivos previstos por la ley de pymes tendientes a promover su crecimiento y desarrollo. Incluso cuentan los nuevos topes. Estamos, por ejemplo, en el 2017, que es cuando pretendían la aplicación, 1.431.000 contra 48 millones. O sea, realmente estamos en otro país. Entonces, revoca la resolución de la FIP, declara formalmente admisible, hace lugar al mismo, pero lo que no aplica son costas en la alzada. Pero me parece que es importante porque es un llamado de atención a la FIP. Sabemos que acá hay colegas de la FIP, y yo también soy ex AFIP, pero realmente hay una falta de razonabilidad en insistir con estos, porque es un desgaste humano. Si bien podemos mirarlo, bueno, nos da trabajo, pero bueno, hay otros trabajos que realmente serían más interesantes, porque 20 años pasaron. A veces parece como el secreto de sus ojos, ¿no? Que cuando al final Darín lo va a ver al que tenía detenido, ¿no? Pasaron 20 años. Bueno, acá pasaron 20 años también, ¿sí? Y los montos siguieron igual. Bueno, Dani, me pareció interesante. Hasta ahora va ganando el contribuyente. Sí, hasta sí. ahora. Bueno, este fallo que voy a comentar también es auspicioso, porque también fue favorable para el contribuyente, y bueno, es un fallo que la materia es polémica, ¿no? El fallo que les quería comentar bueno, son 3, pero voy a mencionar uno, porque en ese caso el Juzgado Federal de Corrientes, número 1, Secretaría 3, que es la encargada de la materia tributaria, resolvió 3 causas, pero desde el punto de vista argumental estamos hablando de lo mismo. En este caso el contribuyente se llama Manuel Intra. Intra es un contribuyente que quedaba obligado a ingresar el famoso aporte solidario o impuesto a la riqueza. En este caso, el señor Intra promovió una acción declarativa de certeza ante la Justicia Federal, donde planteó la inconstitucionalidad del aporte solidario. De lo que surge del fallo, él no planteó una medida cautelar, simplemente se dedicó a esgrimir una acción declarativa de certeza y basó la inconstitucionalidad en 4 argumentos. El primero
la afectación del derecho de propiedad y el menoscabo de la confiscatoriedad, el derecho de propiedad a través de mediar una situación de confiscatoriedad, la vulneración del principio de igualdad, la razonabilidad y el principio de capacidad contributiva. Así como le estoy diciendo, el fallo no esgrime en forma minuciosa cada uno de estos agravios, pero de lo que surge del fallo es bastante interesante porque el juez básicamente plantea argumentos generales y después pasa al punto. Entre los argumentos generales que desarrolla, en primer lugar dice que, como pasa habitualmente, la sanción o la declaración de inconstitucionalidad de la norma es una actividad que debe ser ejercida en forma razonable y prudente, con lo cual debería ser la última ratio que debe cumplir un juez. También dice que la emergencia sanitaria básicamente debe ser utilizada en forma razonable y meticulosa, porque por un lado implica una restricción de derechos individuales y libertades económicas, y concomitantemente también entraña el crecimiento de las facultades del Poder Ejecutivo en desmedro de la garantía de los particulares o de los contribuyentes. Y acá sí pasamos a los argumentos más genéricos. Dice que bueno, el aporte solidario a su criterio es un tributo, más allá de la denominación que le haya dado el legislador. Dice que es una carga monetaria y económica para el contribuyente. Concluye que es el impuesto a la riqueza, el aporte solidario y el impuesto sobre los bienes personales son análogos por tener numerosos aspectos de los ambos hechos imponibles, puntos de común. Y bueno, y acá lo interesante, acá viene la frutilla del postre. Más allá de todas estas cuestiones, analiza la situación puntual del señor Intra y dice que el impuesto es confiscatorio. ¿Por qué? Porque él tendría que pagar aproximadamente, o tenía que pagar 7.700.000 pesos del aporte solidario, y su renta anual fue de 6.500 pesos. Entonces, a través de un cálculo, dice que si en definitiva media una absorción sustancial del patrimonio y de la renta, y consecuentemente hizo lugar a la acción declarativa. Quiero mencionar que también llama la atención porque ese mismo día resolvió dos casos más. Uno se llama Goitía. En este caso consideró que la absorción sobre los bienes personales, el aporte solidario y sobre la renta era del 73 y 96%. Y en el otro caso se llama Añón Acosta, la absorción sobre el impuesto sobre los bienes personales era del 304% y 390% si se consideraba la ganancia también. O sea, con lo cual, en estos tres hipótesis que planteo, son números que, bueno, que obviamente validan la presencia de una situación confiscatoria, ¿no? Quiero simplemente detenerme y hacer una cuestión. A mí el fallo personalmente me parece lógico. Reconozco que es una materia controversial, pero a diferencia de lo que ocurre con otros pronunciamientos que salieron publicados en distintos diarios o noticias económicas, se observa que este contribuyente llevó adelante una estrategia judicial diferente, ¿sí? O sea, no planteó una medida cautelar, simplemente planteó la acción declarativa, y creo que este fallo no de ninguna manera está firme. Seguramente la AFIP lo apeló y la discusión se va a trasladar a la Cámara Federal correspondiente, que es la Cámara Federal de la provincia de Corrientes, con lo cual bueno, veremos cómo continúa este trajinar jurídico, ¿no? Pero bueno, me pareció un fallo... Sí, el tema de la cautelar en este tipo de juicios, quizás al no haber
peligro en la demora real y, digamos, también la verosimilitud del derecho es muy subjetiva, valga la redundancia, ¿no? Sí, a ver, la verdad yo no estoy de acuerdo, a ver, esto pues no, que no me peguen, digamos, pero... No, yo creo que no va la cautelar, así que no te voy a pegar, pero ya te digo que no iría a la cautelar. No, en realidad yo de algunos fallos que leí, la cautelar me pareció descomedida porque se planteaba básicamente ordenarle a la AFIP que se abstenga de recaudar el aporte solidario y en definitiva el Estado mantiene el poder de policía tributario, ¿no? Entonces, Claro. y después, bueno, obviamente hay que ver cuándo se plantearon estas acciones, pero posteriormente la Cámara en lo contencioso administrativo federal, en una causa que se llama Kelly, dijo que cualquier reclamo que iría en materia del aporte solidario debería transitar por el procedimiento de la determinación de oficio y no por ejecución fiscal. Claro, y que si el fisco iba con ejecución fiscal, ahí le iban a hacer lugar a la cautelar, con lo cual sí, cualquier igual, discusión que se haga no implica pago previo. Sí, igual tengamos en cuenta, por ejemplo, que pasó con el tema de Batistuta, ¿no? Que le decretaron una medida cautelar autónoma del artículo 111 por una discusión del impuesto solidario. O sea, si bien no fue por una ejecución fiscal, lo cierto es que la AFIP también tiene facultades en ese sentido, bueno, y el contribuyente podrá sustituir o verá. Pero, digamos, volviendo al punto que vos planteabas, que el contribuyente fue directo a la medida, a la acción declarativa, la verdad que podría llegar a hacer perder el tiempo, ¿no? Que un juez otorgue una cautelar contra el Estado, existiendo una ley, además, que las prohíbe expresamente. Sí, bueno. sí, a ver, igual vuelvo sobre el mismo tema. Me voy a detener un minuto. La crítica que puedo hacer es que en general la aplicación del artículo 111 no es algo habitual por parte del fisco, y entendería que lo hagan cuando el crédito presunto del fisco corre un peligro. Y la verdad, Batistuta fue un jugador exitoso, tiene un patrimonio considerable tanto en el país como en el exterior, con lo cual no se verificaría esa situación, ¿no? Pero bueno, el fisco interpretó lo contrario. Pero fue. Bueno, ahora vamos a hablar de un fallo de la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que trata la situación de una médica monotributista. Los autos se llaman Rodríguez María Celeste contra Estado Nacional AFIP, es la Sala 2 del contencioso y el fallo es del 26 de abril del 2022. Hay más de monotributistas, pero este precisamente me resultó interesante porque los hechos puntuales son que esta médica, que es médica pediatra y se dedica a la estética también, o sea, hace las dos cosas, en el 2015, según la AFIP, ella omitió informar que estaba utilizando facturas manuales, ¿sí? Y que, que tenía el CAI obviamente vencido. Y que en ese momento, en el año 2015, cuando es el problema de esta médica, empezó a regir la Resolución General 3665 del 2014 y 3704, y hay un montón de resoluciones más que cita el fallo, pero lo que a nosotros nos interesa es que esta médica tenía obligación, desde lo formal, de informar cuál era su situación. Las facturas que ella tenía eran de agosto del 2011, y lo que la AFIP le atribuye es no haber informado esa situación que ella verificaba respecto de sus facturas. Pero además, el problema de este tipo de facturas, según la AFIP, es que no tienen aptitud probatoria estas facturas a los fines tributarios, o sea, que las considera inválidas. La excluyen, obviamente, como les dije, a partir del 4 de enero del 2015, la resolución es de marzo del 2018,
La contribuyente plantea que el expediente presenta graves vicios en la causa y en la motivación y que se ha violado el debido proceso. Como dato a destacar, les cuento que la contribuyente en el año 2017, cuando le hacen la inspección, ella acompaña todas las facturas que emitió. Las acompaña todas, pero el juez de primera instancia advierte que cuando la FIP arma el expediente, en vez de incorporar todas las facturas que sumaban 142.815 pesos, acompaña comprobantes solo por 16.820. O sea, que hace un análisis muy pormenorizado del expediente administrativo. Es más, con expediente, descargo, se hace un gran detalle de lo que hay adentro de ese expediente. Y de lo que se agravia a la contribuyente es que la ley del monotributo establece la exclusión cuando no se emite factura o cuando se superan los montos facturados o cuando los gastos superan los ingresos, pero nunca por no haber informado la situación en la cual ella se encontraba con respecto al CAI. Y lo que dice es que en todos casos le hubiera correspondido un sumario por una infracción formal, pero nunca una exclusión del monotributo, porque es gravísimo, y aparte 2018 con efecto retroactivo al 2015. Bueno, todas estas inconsistencias son las que tienen en cuenta el juzgado de primera instancia, y hay un caso que se van a acordar porque los autos se llama Amor. Amor es los autos Amor contra FIP, es del 13 de abril del 2021, y la Sala 1 dijo que no es posible deducir que el incumplimiento de la exigencia de comunicar a la FIP la continuidad en la utilización de un talonario de facturas impreso con anterioridad a la exigencia de contar el CAI implique que las facturas no sean válidas ni representativas de la actividad desarrollada por su emisor que justifiquen la exclusión aplicada. Dice que eso vulnera el artículo 28 de la razonabilidad. Recuerdan que las leyes no pueden alterar, ¿no?, los principios y derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, pero vuelve a reiterar que lo que destaca el juzgado de primera instancia y que también toma la sala 2, es que la actora, nunca ocultó la información, o sea, nunca dijo, no, yo las emití, no, ella dijo, está bien, me equivoqué, pero esta equivocación nunca puede implicar una exclusión del monotributo con efecto retroactivo. Y bueno, y por supuesto, lo que dice la sala es lo siguiente. En el considerando 7, debe dejarse sentado que una interpretación armónica de las normas que estructuran el régimen simplificado permite inferir que los supuestos de exclusión del monotributo están dirigidos a evitar la permanencia de sujetos cuya situación patrimonial no se corresponda con la capacidad contributiva de un pequeño contribuyente. Pero en este caso, el hecho del CAI no tiene absolutamente nada que ver, y de la no información, no tiene absolutamente nada que ver con el respaldo de sus operaciones comerciales durante el periodo 2015. O sea que tienen aptitud probatoria y es un tema estrictamente formal. Con lo cual, bueno, confirma, es más largo, pero estamos ahí con los tiempos como para terminar, Dani. Hay mucho para leer, lo van a leer, es un fallo extenso, es un fallo muy rico por si llegan a tener situaciones de monotributo. Es un fallo muy interesante, habla de la necesidad de custodiar el interés público comprometido, pero sin desnaturalizar los derechos constitucionales. Entonces, habla de la razonabilidad y bueno, como les dije, confirma, por supuesto, el fallo de primera instancia y
las costas también se imponen a la demandada, ¿sí? Entonces, queda dentro del régimen del monotributo y las costas a cargo de la AFIP. Bueno, Dani, el Bueno, último paso para vos. en realidad, bueno, tengo 5 minutos. El fallo este que voy a comentar es muy extenso, pero lo voy a tratar de sintetizar lo que más puedo. También es un tema de impuesto a la riqueza, del aporte solidario, impuesto a la riqueza, que es un fallo del fuero en lo contencioso administrativo federal, sala con juzgado número 10, que las siglas son PSO, contra Estado Nacional, contra Ministerio de Economía, sobre proceso de conocimiento. Bueno, en este caso, simplemente quiero mencionar, este fallo actúa como un contrapunto de lo anterior. Los hechos fueron disímiles. En este caso, el contribuyente planteó una acción declarativa de certeza basado en cuestiones de inconstitucionalidad, junto con una medida cautelar que obviamente todo esto fue rechazado por el juzgado 10 a cargo del doctor Lara Correa. Yo simplemente voy a mencionar algunas cosas y la página, pues el fallo es extensísimo, tiene como, para aquellos que no puedan dormir, a la noche está bárbaro, ¿no? Tiene como 70 páginas. Lo que dice en la página 17 a 20, uno de los argumentos del fallo dice que no es un tributo, ni contribución, ni tasa, sino que es una carga, el aporte solidario. Lógicamente va a contramano con lo que les acabo de decir, que independientemente de la denominación, se trata de un impuesto. Después, otro de los argumentos en la página 34 que hace mención el juez es que el aporte solidario es fruto de una situación de emergencia y por lo tanto no se puede aplicar el principio de la confiscatoriedad, con lo cual este argumento también cae por su propio peso, porque si es un impuesto no veo ninguna razón por la cual no debería aplicarse ese principio tan importante. En ninguna parte, después el fallo habla de los principios de literalidad y espíritu de la norma, en la página 34, pero curiosamente no hace ninguna mención al principio de la realidad económica, axioma fundamental de la materia tributaria. Después dice que, por ejemplo, no se tuvo en cuenta, o se tiene que tener en cuenta el principio de la solidaridad. Bueno, acá yo tengo una percepción personal, digamos. La solidaridad simplemente lo habla el artículo 75, inciso 2, con relación a la forma de vinculación entre la nación y las provincias, lo que Harach llama el derecho tributario interestatal, no en la relación fisco-contribuyente, ¿sí? Después, esto por favor no se rían, citan las opiniones en el debate parlamentario de los legisladores Máximo Kirchner, Carlos Heller y Caserio para tratar de desentrañar el objetivo que persiguió la norma, personas que indudablemente por su background educativo no tienen una formación fiscal, ¿no? Y después, este agravio me llamó la atención, o esta fundamentación dice que el aporte solidario es un medio menos gravoso para paliar la crisis sanitaria. Página 46 a 49. Bueno, esta es una opinión personal del juez, con lo cual no tiene nada que ver con el foco de la discusión. Por último, quiero mencionar dos cositas más. Después el fallo desde la página 56 a 57 hace mención a las consideraciones propias de los derechos humanos, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y la CEPAL, que bueno, discúlpenme, pero sin que suene duro, me parece que esto no parece más que nada un folleto político y no una decisión judicial. Y acá sí me parece un tema que es interesante. Del fallo dice, en la página 62, que en realidad no hubo prueba. Bueno, ahí sí me parece importante, porque si no hubo prueba, no hay forma alguna de demostrar, por ejemplo, la confiscatoriedad, más allá de que acabo de decir que el juez no le interesa la confiscatoriedad porque dijo que no es un impuesto.
Pero bueno, no puedo dejar de mencionarlo. A modo de síntesis, me parece más que nada un fallo que tiene otras connotaciones, más de carácter político que de carácter técnico tributario, y seguramente este señor prosiguió la discusión ante la Cámara en lo contencioso administrativo. Pero bueno, la idea que tenía justamente en estos dos últimos fallos que traté era cómo, bueno, frente a una misma situación, desde el punto de vista conceptual, se llegan a dos soluciones absolutamente disímiles, ¿no? Sí, nada, el fallo es muy largo, insisto, me costó mucho leerlo, por eso les voy citando cada una de las páginas donde dijo estos argumentos, pero bueno, demasiado extenso y bueno, demasiado pobre la intervención del doctor Lara Correa en esta discusión, ¿no? Pero bueno, nada, son materias opinables, claramente. Bueno, Susi, yo no tengo más que nada que decir, no sé si ustedes quieren acotar algo o hay alguna pregunta. Sí, hola, ahí tenía el audio silenciado porque, bueno, acá yo tengo algún que otro perro que por ahí ladra y yo le puedo decir que se calle porque no me obedece. No, lo que quería comentar, agregar a esto tuyo, que es importante esto, digamos, nosotros como profesionales del derecho y de la materia tributaria, tenemos que leer todo, aunque sean 80 páginas, que no resulten agradables desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque a veces pasa esto. Incluso, como hoy vimos este derecho en expectativa, entre comillas, de un derecho del 2002 y 2003, también es interesante porque cuando nosotros le hablamos al cliente, a veces uno le explica cosas y el cliente nos mira como si estuviéramos hablándole de ir a la luna, situaciones que solamente los que vamos a tribunales entendemos o podemos llegar a comprender de qué estamos hablando. Entonces, por eso estas charlas de jurisprudencia también nos permite eso, mostrarles, si bien ustedes lo pueden leer, pero digamos mostrarles desde nuestra mirada algunas cuestiones que bueno, son 80 páginas, pero vale la pena leer, Dani. Y te diría, bueno, para nosotros, no sé, por ahí estamos esperando en algún lugar, en algún médico, en la peluquería, que las mujeres a veces nos llevamos cosas para leer, nos llevarnos este fallo de 80 páginas, ¿no? Bueno. Bueno, igual te digo una cosa, nada, me parece que no es el mejor ámbito la peluquería para leer esto, porque realmente uno lee tonterías, pero... pero es importante, porque tenemos que, a ver, nosotros tenemos un cliente a quien explicarle qué es lo que está pasando en tribunales, ¿sí? O sea, no es fácil. Por ejemplo, tenemos que diligenciar un oficio y, no sé, a ustedes les habrá pasado, yo mando consulta al mismo organismo, a 3 sucursales, por así decir, distintas, y las 3 me responden diferente. Entonces, este tema nuestro profesional post-pandemia nos ha obligado a crear el derecho práctico. Esto ya lo dijo alguna vez la doctora Ángeles Martínez en una editorial de la revista. Nosotros estamos obligados a crear el derecho práctico. Y los jueces nos dan elementos, buenos o malos, pero es la realidad. Y bueno, nuestra realidad económica es esto que vos estás contando, lo que pasó con Batistuta, o sea, esto que tardan 20 años, yo no sé si el actor Saiz no murió. ¿Qué sabemos si este tipo que hizo una compraventa en Bariloche en el 2002, perdón, una cesión de créditos no murió? No sabemos. Bueno, estas son las realidades. Sí, igual hay un precedente de la Corte que se llama Fishman. Fishman, tal cual. Donde la Corte le pegó una reprimenda a los tribunales inferiores por resolver tardíamente, lo cual se traducía básicamente en una implícita denegatoria de justicia. También en el fallo de la Corte, también en el fallo de la Corte Vidal, cuando la Corte pone punto final a la aplicación retroactiva
de la ley penal más benigna del régimen penal tributario, también se dirige en términos bastante duros hacia las distintas, en particular hacia la sala que votó en forma disidente de la Cámara de Casación Penal. O sea, hay algunos ejemplos donde básicamente esa doctrina se puede extrapolar a lo nuestro, ¿no? Bueno, por eso digo, nosotros como abogados que trabajamos, cuando nos sentamos con un cliente adelante, también esta temporalidad que a algunos beneficia, en otros, en donde el derecho realmente es verdadero, los perjudica, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la actualidad de jurisprudencia también, o sea, no achicarnos, a crear, a tener la inventiva de pensar en el derecho en el caso concreto, en la justicia, en ese oficio que vamos a dejar, insistir con esto. Bueno, algunas preguntas, nos dejan 5 minutos más la gente del colegio. Bueno, saludamos ahí a Natalia, al doctor Gustavo, gracias a... Bueno, gracias a todos. A todos los del instituto que nos están acompañando, y a Lourdes, acá gente nueva. Gracias, Analía, por estar ahí, al doctor Melazo, Susana, Aimé, Caroselio. Bueno, y a Dani y a la gente del colegio que también nos permite este espacio, ¿no? Y al doctor Haddad, que no está, pero está. No está, pero bueno, está. También aprovecho, ojalá que dentro de poco hay gente que acá lo vea, Gustavo Somoza, que durante la presencialidad también él participaba y hace mucho que no lo veo, con lo cual esperemos que en poco tiempo volvamos a tener reuniones presenciales para por lo menos compartir un café. Y las medialunas que estaban buenas también, ¿no? Sí, las medialunas de manteca, tal cual. Gracias, doctor Belforte, también, que están presentes. Gabriela, ya creo que te había saludado. Bueno, nos vemos entonces en la próxima reunión. Bueno, muchas gracias y gracias al colegio también.